Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Seguimos hoy hablando del manuscrito de Magdalena. Nos habíamos quedado en el apartado número 30. Es decir, que nos faltan con este 4 apartados. Finalmente quiero dirigir mi atención al término iniciado, porque he usado este término de forma extensiva en todo este material. El término iniciado se refiere a quien ha decidido vivir creciendo en conciencia. Aquella que ha decidido vivir creciendo en conciencia es un iniciado. Aquel que ha decidido dejar atrás la vida mundana, porque la vida mundana ya no tiene atractivos para él o para ella. Por lo tanto, no está involucrado en los conflictos mundanos. Su único fin es el de ese crecimiento en conciencia al cual se está refiriendo Magdalena. Aquel que ha decidido dejar atrás la vida mundana y entrar en la aventura de la conciencia. Generalmente hablando, el cruce del umbral de la vida mundana a la sagrada viene marcada por un ritual de iniciación. Se da un ritual de iniciación, porque siempre es importante formalizar las cosas, ¿no? Por eso había rituales de iniciación. Cuando formalizamos las cosas, pues parece que le damos mayor trascendencia, porque nosotros estamos enfocados en nuestras percepciones, nos informan de formas, valga la redundancia, y por lo tanto todo lo que formalizamos lo impregnamos de un matiz aún más trascendente. Pero esto no debemos de confundir que lo formal sea lo importante, sino que formalizar es una herramienta para que nuestra vocación y nuestra devoción aumente. Es decir, ritos, ceremonias formales no tienen valor de por sí. Este es un error muy común, ¿no? en algunas que otras religiones, ¿no? Darle importancia a lo exterior, a lo externo, a ponerse un anillito, a ponerle una velita, cosas que no tienen valor de por sí, que han sido herramientas para ornamentar algo, porque esos ornamentos favorecen ese camino espiritual que queremos emprender. Generalmente hablando, el cruce del umbral de la vida mundana a la sagrada viene marcado por un ritual de iniciación. En las antiguas prácticas, un candidato sería iniciado. Todo esto ha pasado a la historia porque la Iglesia, que ha imperado en estos últimos 20 siglos, por lo menos en donde yo vivo y en otros muchos sitios, nos ha otorgado a los fieles un papel secundario, un papel pasivo, un papel que no es trascendente, en el cual delegamos en el clero, en otras personas, en otras organizaciones, delegamos el trabajo que tenemos que hacer en nosotros. Y si no hacemos ese trabajo, pues por eso vemos esas personas que supuestamente son religiosas y son mentirosas, son lujuriosas, son envidiosas. ¿Por qué son así? Cuando afirman que tienen fe en Cristo, en la Virgen y tal, porque no creen que tengan que hacer un trabajo interior. Entonces delegan en esa organización externa, en esa organización mundana que llaman Iglesia, y lo hacen consciente o inconscientemente. Y la Iglesia ha promovido esto durante tantos siglos. Entonces por eso por lo que no se daban esos rituales de iniciación, porque no nos iniciábamos en nada, seguíamos siempre igual, seguíamos siempre cultivando conflictos, cultivando situaciones de conflicto mundana, inconscientemente queriéndonos enfocar en los errores de nuestros semejantes. La única inocencia válida es la que construimos en base a ser testigos de la culpa de nuestros hermanos y hermanas. Esa es la consecuencia de no iniciarnos en un camino espiritual.
En las antiguas prácticas, un candidato sería iniciado por un sacerdote o sacerdotisa, y este sacerdote o sacerdotisa tendría el poder de conferir a aquel individuo el poder relativo al linaje al que ellos pertenecen. En ciertos tipos de transiciones se requiere o necesita un iniciador externo, en ciertos tipos de transiciones. Sin embargo, para las fases iniciales es posible para una persona iniciarse a ellos mismos, porque la verdadera esencia de la iniciación significa marcar un umbral. La verdadera esencia de la iniciación significa marcar un umbral, el cruce de la vida mundana hacia la vida sagrada. Tomamos conciencia de cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro. No para señalar a los que viven en el mundo, no para acusarlos, no para juzgarlos, sino para hacer ese trabajo interior que nos permita mirar con amor a todos y a todas. No podemos cruzar ese umbral si seguimos siendo testigos de errores, de pecados, de enfermedades, de limitaciones, si pensamos que eso es lo que define a nuestros semejantes, si no vemos más allá de las apariencias. Cuando te reconoces en el amor, amor es de lo que eres testigo, ves amor en tus semejantes, ves aquello que plenamente reconoces en ti. Para las fases iniciales es posible para una persona iniciarse a ellos mismos, porque la verdadera esencia de la iniciación significa marcar un umbral, el cruce de la vida mundana hacia la vida sagrada. Para aquellos que se sienten llamados a practicar las alquimias de Horus y quienes desean marcar su compromiso a vivir la vida sagrada, ofrezco este sencillo ritual. Vamos a ver qué ritual nos ofrece Magdalena. Doy esta instrucción por la escasez de personas cualificadas para conducir iniciaciones hacia los antiguos linajes de Egipto. Esa es la razón por la que se nos da esta instrucción. Para este ritual se necesitaría una vela y 2 vasos o copas. Una vela y 2 vasos o copas. Una copa se llena con agua y la otra está vacía. Si lo deseáis, podéis añadir flores e incienso, haciendo el ritual tan estéticamente placentero como deseéis, pero fundamentalmente la autoiniciación es un acto de intención y de voluntad espiritual y personal. La autoiniciación es un acto de voluntad y de intención espiritual y personal. El ritual es sencillamente el reflejo externo. De esto justamente os hablaba al principio. El ritual es sencillamente el reflejo externo de algo que está ocurriendo profundamente dentro de uno mismo. Y por supuesto esta elección interna puede ser hecha sin la necesidad de un ritual externo en absoluto, porque el ritual sin elección interna no tiene valor. El ritual externo sin elección interna no tiene valor. Para este ritual debéis encender la vela y decir estas palabras: Espíritu de toda vida, sé aquí mi testigo, por el bien de mi elevación y la elevación de toda la vida. Me esforzaré por ser inofensivo para mí mismo y para los demás. Espíritu de toda vida, sé aquí mi testigo, por el bien de mi elevación y la elevación de toda la vida. Me esforzaré por ser inofensivo para mí mismo y para los demás. Sé inofensivo. No respondas al mal con la violencia. Ese es uno de los mandamientos que Jesús nos dio en el sermón de la montaña, que está incluido en los evangelios. Entonces, manteniendo el vaso o recipiente de agua en la mano derecha, echaríais el agua en el recipiente o vaso en la mano izquierda, y mediante estas palabras sellaríais esta acción. Mediante el flujo de esta agua simbolizo la transferencia de mis sagradas aguas de vida de lo mundano
a lo sagrado. Mediante el flujo de estas aguas simbolizo la transferencia de mis sagradas aguas de vida de lo mundano a lo sagrado. Como no tengo otro vaso, no voy a hacerlo aquí ahora. Espíritu de toda vida, sé aquí mi testigo. Espíritu de toda vida, sé aquí mi testigo. Amén, amén, amén. Y aquí termina este capítulo número 30. Gracias, un abrazo y hasta pronto.